Secundaria primer grado. Matemáticas. Área de figuras compuestas. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas. Soy la profesora Irina Milen Hernández y en esta ocasión estará con nosotros el profesor Raúl Ramírez. Gracias, maestra. Soy Raúl Ramírez y para nosotros es un gusto poder guiarles durante los próximos minutos en los que trabajaremos con algunas situaciones que nos parecen interesantes y que pueden presentarse en nuestro día a día. Recuerden que el estudio es la base del éxito. En esta sesión trabajaremos con el aprendizaje esperado, calcula el perímetro de polígonos y del círculo y áreas de triángulos y cuadriláteros desarrollando y aplicando fórmulas. En esta ocasión pondremos énfasis en el cálculo del área de figuras compuestas, aplicando los conocimientos adquiridos sobre las fórmulas del área de triángulos y cuadriláteros. Les sugiero que tomen una posición que sea adecuada y cómoda para realizar las actividades que les presentaré a continuación. No se distraigan, pongan mucha atención para lograr un mejor desempeño en sus actividades. Les recomiendo tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o bien hojas reutilizables, lápiz, goma, regla y su libro de texto de la asignatura de Matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Ahora sí, comencemos. Profesor, quisiera que me ayudaras a resolver una situación, ya que mi hija se dio a la tarea de elaborar con materiales de reuso una caja muy original y que servirá para enviarle un regalo a su abuelo. Esta caja tiene forma de prisma triangular y desea forrarla para el color preferido de su abuelo, el amarillo. Ella se dio a la tarea de investigar y encontró que en una papelería venden cierto tipo de papel por metro cuadrado, pero no sabe realmente qué cantidad comprar, ya que desea desperdiciar la menor cantidad de papel posible. Me parece interesante la situación que nos planteas, maestra. Alumnas y alumnos, ¿qué estrategia emplearían para calcular la cantidad de papel que se necesita para forrar la caja de manera que se desperdicie lo menos posible? En este caso, lo que tenemos que hacer es calcular el área total de las caras del prisma, para así calcular la cantidad de papel que necesitamos. Es importante aclarar que calcularemos el área de las caras, no el volumen del prisma. Bien, profesor. Para obtener las medidas necesitamos conocer las medidas de la base y la altura del prisma. Como podemos ver, los triángulos de la base son triángulos rectángulos. Y veamos cuánto miden sus lados. Miden 20 centímetros, 25 centímetros y 32 centímetros. Pero vamos a considerar el lado de 20 centímetros como la base y el de 25 centímetros que representa la altura. Ya podemos calcular el área de las bases del prisma. Como saben, para calcular el área de un triángulo, debemos de multiplicar la medida de la base por la altura. Y posteriormente, este resultado se divide entre 2. Les recuerdo que la fórmula es muy parecida a la fórmula que se utiliza para calcular el área de un rectángulo. Y únicamente agregamos la división entre 2, ya que de un rectángulo podemos obtener 2 triángulos congruentes entre sí. Continuemos para calcular el área del triángulo. Multiplicamos 20 centímetros por 25 centímetros, lo que nos da como resultado 500 centímetros cuadrados. A este número lo dividimos entre 2 y el resultado final es 250 centímetros cuadrados, que representa el área del triángulo de la base del prisma. Ya tenemos el área de una de las bases. Ahora solo debemos duplicar este resultado, ya que el prisma tiene 2 bases que son iguales. ¿Lo tienen? Si el área total de una base es 250 centímetros cuadrados, entonces el área total de las 2 bases es de 500 centímetros cuadrados. Alumnas y alumnos, ¿qué área nos falta calcular?
Exactamente, el área de las caras laterales de la caja. ¿Pueden mencionar qué forma tienen? Bien, son rectángulos y para calcular su área ya conocemos una de sus medidas. Y será necesario conocer la altura del prisma para conocer la otra. Entonces, midamos. El prisma tiene una altura de 30 centímetros. Muy bien, maestro. Tenemos 30 centímetros exactamente en la altura de la caja. Ahora comencemos calculando el área de una de las caras. Este rectángulo, o bien la cara lateral del prisma, mide 20 centímetros en la base y 30 centímetros de altura. Aplicamos la fórmula para calcular el área del rectángulo, la cual es base por altura. Así, 20 centímetros por 30 centímetros es igual a 600 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de esta cara lateral, maestra. ¿Con cuál cara continuaremos? La siguiente cara mide 25 centímetros de base por 30 centímetros de altura. Utilizamos de nuevo la fórmula base por altura y multiplicamos 25 centímetros por 30 centímetros. De esta manera, obtenemos que el área de esta cara es de 750 centímetros cuadrados. Bien, ahora solo nos falta calcular la medida de una cara lateral. Tenemos 32 centímetros de base y 30 centímetros de la altura que ya conocemos. Tenemos la fórmula base por altura. Sustituimos los valores que ya conocemos en la fórmula y de esta manera obtenemos el producto de 32 centímetros por 30 centímetros, que es 960 centímetros cuadrados. Bien, maestra. Ya tenemos el área de las bases y el área de las caras laterales del prisma. Ahora, ¿qué debemos hacer? Seguro que nuestras alumnas y nuestros alumnos ya lo saben. Debemos sumar todas las áreas para saber cuál es el área total de las caras de la caja y luego hacer los cálculos para conocer la cantidad de papel que se debe comprar. Recapitulemos. El área de ambas bases del prisma es de 500 centímetros cuadrados. La cara lateral 1 tiene un área de 600 centímetros cuadrados. La 2 tiene 750 centímetros cuadrados. Y la cara lateral 3 tiene un área de 960 centímetros cuadrados. Sumemos las cuatro cantidades y obtenemos que el área total de las caras del prisma es de 2.810 centímetros cuadrados. Muy bien, profesora. Ahora debemos calcular la cantidad de papel que necesitan. Dime, ¿qué características tiene? Según le comentó el encargado a mi hija, el papel que le agradó mide de ancho 35 centímetros y puede vendernos la cantidad de papel que necesitemos. Así que necesitamos un área total de papel de 2.810 centímetros cuadrados. Alumnas y alumnos, ¿qué estrategia podemos utilizar para conocer la longitud del papel que debemos solicitar? Tengamos en mente que lo que compraremos será un rectángulo de papel y este debe tener un área de 2.810 centímetros cuadrados, como mínimo. El ancho de este rectángulo es de 35 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto debe medir su largo? Estamos seguros de que ya saben qué hacer y pueden sugerir a la maestra Irina la cantidad de papel que deben de comprar. Así es. Alumnas y alumnos, ¿qué estrategia emplearon para saber cuánto mide el largo del rectángulo? Muy bien. La división del área entre la longitud que ya conocemos nos dará la cantidad de papel que debemos solicitar al encargado de la papelería. Así es que 2.810 centímetros cuadrados entre 35 centímetros nos da como resultado 80.2 centímetros. Ese es el largo de papel que debemos solicitar al empleado para cubrir la superficie de la caja que servirá como envoltura de regalo, que se hará al abuelo. Para hacerlo más sencillo, le solicitaremos que el papel mida 85 centímetros de largo. Para seguir profundizando en nuestros conocimientos sobre el cálculo de áreas, veamos la siguiente situación que me parece interesante. Perfecto. Sigamos practicando. La imagen que les mostraremos a continuación
Aparece en la pared del patio central de una escuela. Como la pintura ya se desgastó, tienen que volver a pintarla. La persona que realizará el trabajo necesita medir la superficie para saber cuánto tiene que cobrar. Veamos la imagen. La figura es una casa formada por diferentes figuras geométricas. Uno es un rectángulo que mide de base 2 metros y de altura 1.3 metros. La figura 2 es un triángulo que mide de altura 120 centímetros. La figura 3 es de un romboide en el que su base mide 250 centímetros. Y la figura 4 es otro rectángulo que mide de base lo que el romboide, 250 centímetros, y de altura mide lo mismo que el otro rectángulo, 1.3 metros. Comencemos con la figura número 1. Usemos la fórmula que ya recordamos anteriormente, la cual dice que debemos multiplicar la longitud de la base por la de la altura, es decir, 2 metros por 1.3 metros. El resultado es 2.6 metros cuadrados. Para la figura 2 usaremos la fórmula base por altura entre 2. Como pueden notar en la imagen, la medida de la base del triángulo es equivalente a la medida de la base de la figura 1, es decir, 2 metros. Y la altura mide en total 120 centímetros. Para realizar los cálculos, debemos utilizar la misma unidad de medida. Por lo tanto, tomaremos como unidad la medida de la base 2 metros. Posteriormente, debemos multiplicar este número por 1.2, que es el equivalente en metros de 120 centímetros. Y después dividiremos entre 2. El resultado del producto es de 2.4 metros cuadrados. Y el resultado de este número dividido entre 2 es igual a 1.2 metros cuadrados. Para la figura 3, ocuparemos la misma fórmula que para el rectángulo, ya que como hemos visto con anterioridad, la superficie que ocupa cierto romboide será equivalente a la superficie que ocupe un rectángulo con la misma medida, en la base y en la altura. La medida de la base de este romboide es 250 centímetros, o bien 2.5 metros, y la altura es la misma que la del triángulo, 1.2 metros. Hacemos los cálculos correspondientes y tenemos que el producto es 3 metros cuadrados. Por último, para la figura 4, multiplicaremos de nuevo la base por la altura, es decir, 2.5 metros por 1.3 metros, de lo que nos resulta 3.25 metros cuadrados. Por último, debemos sumar los resultados que obtuvimos, ya que el objetivo es calcular el total de la superficie que ocupa la pintura, 2.6 metros cuadrados más 1.2 metros cuadrados más 3 metros cuadrados más 3.25 metros cuadrados es igual a 10.05 metros cuadrados de superficie. Ahora les presentaré una figura diferente en la que el reto es calcular el área de la parte sombreada. Analícenla cuidadosamente. Alumnas y alumnos, ¿qué debemos hacer para calcular el área de la parte sombreada? Bien, debemos calcular el área del rectángulo que podemos ver y cuyas longitudes son base, posteriormente sacar el área del triángulo y por último debemos calcular la diferencia entre ambas. De este modo obtendremos únicamente la medida de la superficie de la parte sombreada. Comencemos. Apliquemos la fórmula base por altura. Multipliquemos 17 centímetros por 7 centímetros. El resultado es 119 centímetros cuadrados, que corresponde al área del rectángulo. Ahora trabajaremos con el triángulo. La fórmula para sacar el área de un triángulo es base por altura entre 2. Podemos tomar la misma longitud de la base del rectángulo para la base del triángulo, es decir, 17 centímetros y la altura es de 3 centímetros. El producto de estos dos números es 51 centímetros cuadrados y al dividir entre 2 obtenemos como resultado 25.5 centímetros cuadrados. Ahora
Sacaremos la diferencia entre estos dos números. El área del rectángulo le restamos el área del triángulo. 119 centímetros cuadrados menos 25.5 centímetros cuadrados da como resultado 93.5 centímetros cuadrados del área sombreada. Para aplicar nuestros conocimientos sobre el cálculo de áreas, veamos el siguiente audiovisual que trata sobre el tema y que me parece interesante. Luis quiere conocer el área de una parcela en la que va a sembrar. Hizo las mediciones en campo y trazó en una hoja cuadriculada el dibujo del terreno a escala, de manera que cada cuadrado mide 1 metro cuadrado. ¿Cómo puede calcular el área del terreno? Luis observó que si cuenta los cuadrados de la cuadrícula que cubren completamente el polígono irregular, solo obtiene una aproximación del área porque hay pequeñas regiones de las que no puede conocer su área. Sin embargo, puede dividir la figura en otras figuras de las que sí puede conocer su área, como un paralelogramo, un rectángulo y 2 triángulos. Para calcular el área de un rectángulo y de un paralelogramo, se multiplica la longitud de la base por la longitud de la altura. Entonces, tanto el área del paralelogramo como la del rectángulo es 10 por 4, que es igual a 40 metros cuadrados. Y como ya sabemos, para calcular el área de un triángulo, se multiplica base por altura entre 2. El área del triángulo grande es 10 por 2 entre 2, que es igual a 20 entre 2, es decir, 10 metros cuadrados. Y la del pequeño es 1 por 4 entre 2, que es igual a 2 metros cuadrados. Al sumar las áreas de las figuras que conforman el terreno, encontramos el área total del polígono. 40 más 40 más 10 más 2 nos da un área total de 92 metros cuadrados. ¿Habrá alguna otra forma de dividir el terreno? ¿Se obtendrá la misma área total? Luis también podría haber dividido el terreno en las siguientes figuras y calcular el área de cada una. Resolvamos el problema empleando la segunda imagen presentada en el video. Recuerden que se trata de un terreno y para poder conocer su área total es necesario seccionarlo en figuras, como son triángulos y cuadriláteros, cuyas fórmulas para calcular su área ya conocemos. Alumnas y alumnos, ayúdenos a realizar los cálculos. Recuerden que la imagen que representa el terreno ya está dividida en unidades cuadradas. Por lo tanto, conocer las longitudes de los lotes únicamente debemos contarlas. Por ejemplo, la figura A es un triángulo que mide de base 10 metros y de altura 2 metros. La figura B es un rectángulo cuya base mide 7 metros y de altura 8 metros. La figura C es un triángulo. Tomaremos como base el lado que mide 4 metros y la altura mide 3 metros. El triángulo de la figura D mide de base 3 metros y de altura 4 metros. Como pueden ver, es igual al anterior. El rectángulo de la figura E mide 3 metros de base y 4 metros de altura. La figura F es un triángulo que mide de base 1 metro y de altura 4 metros. Comenzamos con el lote A. Usaremos la fórmula base por altura entre 2. Multiplicamos 10 metros por 2 metros y después dividimos entre 2. Aquí quiero mencionar que podemos ahorrarnos la multiplicación por 2 y la división entre 2, ya que al ser operaciones contrarias por el mismo número, el resultado será el mismo. En este caso, 10, ya que este número primero se duplica y luego se divide a la mitad. Así que con este razonamiento podemos llegar al resultado que es 10 metros cuadrados. Para el lote B, usaremos la fórmula base por altura. El producto de 7 metros por 8 metros es 56 metros cuadrados. Esa es el área del lote B. La figura C es otro triángulo. Al multiplicar la longitud de su base por la longitud de su altura, obtenemos como resultado 12 metros cuadrados.
y este número entre 2 nos da como resultado que el área de este lote es de solo 6 metros cuadrados. Para el triángulo de la figura D, no será necesario realizar los cálculos de nuevo, ya que es igual al lote C. Por lo tanto, su área es de 6 metros cuadrados. El rectángulo del lote E mide 3 metros por 4 metros, por lo tanto, su área es de 12 metros cuadrados. Por último, el área del triángulo, que mide 1 metro de base por 4 de altura y que pertenece al lote F, mide en total 2 metros cuadrados. Ahora, sumemos estos 6 resultados. Como pueden ver, el resultado es el mismo al que se mostró en el audiovisual, es decir, la superficie total del terreno es de 92 metros cuadrados. Ya hemos resuelto varios retos en los que hemos tenido que calcular el área de figuras compuestas por triángulos y cuadriláteros y otras figuras irregulares. Como pudieron ver, en todos los casos la estrategia que hemos seguido es descomponer la figura en otras, de manera que sea posible aplicar las fórmulas que ya conocemos bien. Solo debemos tener cuidado en establecer las medidas correctas. En el caso de que no contemos con ellas a simple vista, y al final debemos de sumar las áreas obtenidas para extraer la medida de la superficie que se busca. Alumnas y alumnos, ¿se les ocurre alguna situación en la que tengamos que hacer uso del cálculo de áreas de figuras compuestas? Seguimos comprobando que las matemáticas se encuentran a nuestro alrededor. Los invito de nuevo a que piensen en una situación similar e identifiquen figuras irregulares que puedan dividirse en triángulos y cuadriláteros. Piensen en la manera de dividir las figuras de manera que les sea posible calcular su área. Verán que pueden divertirse. Cuando trabajen con las fórmulas, recuerden la estrecha relación que hay entre ellas. Fue un placer acompañarlos en esta aventura llena de conocimientos. Fue muy grato trabajar una vez más con ustedes. Continúen estudiando y esfuércense y logren sus objetivos. Les agradecemos su atención y les recordamos una vez más, quedarse en casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.